Para tratar de entender esta temática, vamos a recorrer un poco de lo que fue la realidad económica, social y geopolítica del siglo XVIII, un siglo determinante en muchos aspectos para la humanidad, incluso hasta el día de hoy. Este siglo se puede conocer como el inicio de la edad contemporánea en la humanidad. Aunque habían aún un par de imperios como el chino y el otomano que, digamos, mantenían cierta figura obsoleta, aislada en el mundo, en Europa, por el contrario, se iban dando cambios trascendentales para la geopolítica y el desarrollo económico y político del resto del mundo. Es así como encontramos eventos tan importantes como la Revolución Francesa o la Revolución Inglesa, en la que la gran masa popular, apoyada por el capital y las ideas e intenciones de una nueva clase popular llamada burguesía, lograron derrocar a los, digamos, antiguos monarcas que, digamos, representaban el absolutismo en las naciones. Precisamente por esas ideas absolutistas es que se dieron estos fenómenos sociales que buscaban la redistribución del poder, el conocimiento y reducir un poco las brechas de desigualdad y el acceso a la participación en las decisiones por parte de digamos, de algunas clases en la sociedad. Estos eventos marcaron lo que significaría el fin del feudalismo, el fin del absolutismo, y darían también pie para el reconocimiento de nuevas figuras en distintos aspectos de la sociedad, lo cual podemos conocer como la era de la Ilustración. Y era todo un conjunto de personas, pensadores, sobre todo burgueses, quienes ahora tenían acceso a la información y querían desarrollar la tecnología y apoyar los avances tecnológicos de estas nuevas naciones-estado que se estaban generando a lo largo de Europa. Y nace una figura muy importante a raíz de la Revolución Francesa y es Napoleón, quien no representa otra cosa más que los imperios expansionistas. Entonces, a raíz de esas dinámicas de naciones como Francia e Inglaterra, de ir buscando mayores territorios, mayores controles de la economía y de la política global, se empezaron a dar muchas guerras y conflictos a lo largo del mundo para ver quién tenía más territorio y más influencia y más injerencia en las distintas naciones que se iban reconociendo y encontrando a lo largo del territorio global. América no era la excepción a este fenómeno. En el año 1776 se consolida lo que hoy conocemos como Estados Unidos de Norteamérica, que no fue otra cosa que un estallido de los virreinatos o las colonias que se conformaran en ese territorio. Y América del Sur también hacía parte de ese fenómeno de, de revoluciones populares, por ejemplo en Perú, en donde inició, digamos, un movimiento incipiente independentista encabezado por una figura popular conocida como Tupac Amaru. Si bien esto no avanzó sino hasta el siglo XIX, aquí, digamos, empezaron a enmarcar, a conocer o a entender estos brotes de intenciones independentistas a lo largo del mundo, guerras entre colonias, pero también muchos avances tecnológicos que en resumen vinieron a estallar o a terminar en lo que conocemos como la primera revolución industrial, que tuvo su origen en Inglaterra, y es muy lógico porque era un país muy rico y que tenía muchos avances tecnológicos comparados con el resto, y pues que generó un montón de avances y cambios, ya que migramos de una economía casi 100% basada en el agro a economías ya industrializadas, basadas en digamos, impulsadas por reconocimientos y mejoras en la ciencia, en los esquemas de trabajo, y bueno, también determinarán un montón de cambios y dinámicas que hasta el día de hoy nos impactan en aspectos como la contaminación o las brechas de desigualdad y muchas otras cosas que se han derivado a raíz
de cosas que pasaron hace tanto tiempo como esta que les mencioné, la revolución industrial. Ahora hablemos un poco sobre lo que es el siglo XIX. Y bueno, con ese caldo de cultivo que mencionamos anteriormente, el siglo XIX estuvo enmarcado principalmente por el fenómeno de la industrialización, pues obviamente apalancado en la revolución industrial con todo el desarrollo de la electricidad, avances en la medicina con los antibióticos, el voto popular, reformas laborales, el desarrollo de la fotografía, bueno, todo eso sucedió muy rápido, y todo sucedía muy rápido porque obviamente el mundo estaba conociendo avances tecnológicos, políticos, militares y científicos pues en una forma exponencial. Las monarquías que quedaban estaban en riesgo, las naciones iban y venían entre estados con constituciones, emperadores que figuraban como absolutistas o no, y Latinoamérica también fue influenciada por ese fenómeno napoleónico de ver que se podían derrocar los gobiernos absolutistas y que la gente, digamos, podría tener alguna especie de acceso al poder a través de las revoluciones. Esto obviamente se desarrolló mucho más adelante, pero vimos la independencia latina primero en Haití, luego en Venezuela, en Paraguay, Argentina, en Chile, en Perú, en Colombia. Salieron figuras grandes figuras políticas como Simón Bolívar, entre otros tantos. Por ejemplo, en Ecuador se separó de la Gran Colombia en 1830. En Europa pues también ocurrieron muchísimos cambios. El imperio napoleónico cayó por tratar de invadir a Rusia. Italia y Alemania desarrollaron pues un fenómeno nacionalista muy fuerte al punto en que unificaron sus respectivas naciones. Esto dio, digamos, al pie a lo que se conoce como el Segundo Reich en Alemania. Y principalmente lo que se desarrolló a nivel, digamos, de pensamiento fueron las ideologías. El socialismo, el anarquismo, el nacionalismo y por supuesto el desarrollo exponencial del capitalismo por parte de las colonias a través de la explotación del territorio que ocupaban, pues se dio y digamos que sirvió de caldo de cultivo para lo que ya conocemos más adelante en el siglo XX, como la Guerra Fría y otros tantos retrocesos sociopolíticos que se presentaron. Dado todo este contexto, entonces vamos a enfocarnos ahora en lo que es la música clásica de este periodo de transición desarrollada o entregada a nosotros por las mujeres. Y para enfocarnos en la música específicamente desarrollada por mujeres, tenemos que recordar el concepto de la ilustración y el aporte gigante que esto significaba para la búsqueda de un mundo mejor, de escenarios de igualdad, de la curiosidad por la filosofía. Y aquí las mujeres juegan un rol principal, aunque obviamente su aporte fue incipiente comparado con el de los hombres, y su visibilidad de alguna manera también fue oculta o reprimida por la sociedad que pues básicamente era aún patriarcal, cosa que aún en 2024 sucede en algunos escenarios. Podemos mencionar que la música a nivel estructural, digamos, buscaba la búsqueda de la belleza, se basaba mucho más en la forma. La música profana se destaca por encima de la música eclesial y se da paulatinamente el fin del bajo continuo que remarcaba la música del barroco. Podemos nombrar a personajes tan importantes como Ana Amalia de Prusia, como Marianne von Martínez, alumna y admirada por Haydn y Mozart, a la hermana del mismísimo Mozart, Marianne Mozart, quien desde los 12 años estaba ya haciendo giras y tocando en espacios públicos, quien además desafortunadamente por un tema, diría yo, del machismo, tuvo que dejar su carrera porque no era bien visto, según su familia, que una mujer de mayor de edad estuviera en escenarios y en giras al igual que lo hacía su hermano.
Podemos también mencionar a María Teresia von Paradis en Viena, quien además era admirada por Haydn y Mozart también. A Elena de Manguerol, quien fue la primera profesora de piano en París y quien nunca tocó en escenarios públicos, siempre tocaba en salas privadas. Desarrolló un método de estudio del pianoforte y del piano que incluso se ve en elementos de la música de Schubert, de Schumann, de Mendelssohn, de Chopin. Se reconoce también la labor de Catalina y Mariana von Ambauer, quienes eran expertas en el pianoforte, sobre todo Mariana, y admiradas profundamente por músicos como Haydn. Desafortunadamente sobre ellas no hay mucha información al respecto. Y se destaca también bastante la labor de la duquesa Ana Amalia de Saxe-Weimar, quien no solamente a través de la música, sino a través de la construcción de una biblioteca, rescata la historia femenina mejor dicho, la historia del arte y de la literatura femenina a lo largo de 10 tomos que, digamos, son un baluarte en la historia de la humanidad en términos de literatura femenina. Y para la época tenía una biblioteca de más de 850.000 volúmenes de todo tipo de información, lo cual la hace una pionera en los escenarios de la lucha, digamos, por las mujeres, estar a la vanguardia de la información y del arte y de la igualdad en los espacios artísticos de la época. Eso es todo por ahora. Nos queda muchísima información por recorrer. Necesitaríamos un nuevo podcast para recorrerla, pero por ahora les puedo contar esta información y los voy a dejar con unas pequeñas piezas asociadas al trabajo de estas mujeres a lo largo del desarrollo de este audio. Hasta la próxima.